Seguimos muy pendientes del virus de la gripe. En Castilla y León, la gripe ha alcanzado ya una intensidad media con algo más de 256 casos por cada 100.000 habitantes. Esto, como les digo, en nuestra comunidad, en Castilla y León. Vamos a ver, por tanto, qué supone esto. Y lo hacemos con el jefe del Servicio Territorial de Sanidad, César Montarelo. Buenas noches. Hola, buenas noches. César, bienvenido de nuevo. Gracias por invitarme. Gracias por estar con nosotros cada vez que te llamamos para arrojar luz sobre temas que afectan a nuestra salud, en este caso como es la gripe. Hace unos días veíamos titulares como este, por ejemplo, que voy a leer, ¿no? La gripe a un paso de convertirse en epidemia en Castilla y León. Y ya lo es, ¿no? Efectivamente. Ya podemos hablar de que la epidemia de gripe que se ha presentado este año alcanza unos niveles de intensidad media, con, como bien has dicho, 256 personas por cada 100.000 habitantes, lo que significa que desde aproximadamente la semana 2 de 2020, que se superó el índice de 52 casos por 100.000, estamos en plena epidemia de gripe. Una epidemia que es muy parecida o está siendo muy parecida en datos a la del año pasado y que previsiblemente tendremos varias semanas que seguirá aumentando esa incidencia de gripe para luego ya estabilizarse y posteriormente disminuir. O sea que es el estado normal, no tenemos por qué asustarnos, ¿no, César? Porque muchas veces vemos epidemia de gripe y parece que nos asusta un poco, es lo normal. Como hemos dicho otras veces, la gripe nunca falla, todos los años se presenta y últimamente, además, por lo menos el año pasado también, como este, a partir de la segunda semana de enero. Y como todos los años, presenta una curva de incidencia que, por hablar gráficamente, sería como una campana, es decir, va a empezar, ha subido muy rápidamente, luego tendrá una estabilización y luego volverá a bajar. Pues la consejera de Sanidad, Verónica Casado, que estuvo aquí en Segovia también hace unos días, César, dijo que, debido a esta incidencia del virus de la gripe, se iban a reforzar los servicios hospitalarios y, por otro lado, una novedad, que era que se habilitaba un teléfono gratuito para atender los casos de gripe por teléfono y, por tanto, mejorar, ¿no?, un poquito el servicio. Efectivamente, desde el punto de vista asistencial siempre se establecen unos programas para prevenir esta mayor incidencia en la salud de las personas y mayor asistencia al sistema sanitario. Este plan de contingencia, que como digo es habitual todos los años, lo explicó la consejera en su visita a Segovia y también efectivamente como novedad este año habló de un teléfono que pueden llamar todas las personas que crean que tienen gripe para que un profesional sanitario les dé los consejos, le ponga en contacto, si lo considera oportuno, con un profesional sanitario o bien con el 112 si es necesario hacer un traslado de ese enfermo, o simplemente le diga el tratamiento que debe de seguir para intentar evitar en la medida de lo posible que las personas se desplacen a los centros de salud por la incomodidad que eso les supone y también, ¿por qué no?, porque se ayuda a transmitir la gripe si la persona que tiene gripe acude a estos centros sanitarios. Efectivamente, se reducen los contagios, ¿no?, de esta forma. Esa es la intención. ¿Cómo diferenciar, que esto lo hemos hablado otras veces, pero yo creo que es necesario recordarlo, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor nos empieza a doler la cabeza o empezamos a sentir dolor de garganta o congestión y decimos, bueno, ya está, tengo gripe, tengo que quedarme en casa y sobre todo me empiezo a automedicar. Esto también es complicado y hay que aclararlo, César. ¿Cómo diferenciar la gripe de un resfriado normal? La principal diferencia sobre todo son la intensidad de los síntomas. Es decir, en una gripe los síntomas son mucho más intensos. Hay una fiebre manifiesta, es de presentación más súbita que un resfriado, rápida, se presenta de forma inmediata y sobre todo con fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolores musculares y ya también congestión nasal, de ojos, síntomas respiratorios, pero la diferencia es presentación súbita y síntomas más intensos que un resfriado común y por lo tanto también una duración más prolongada que puede ser 7-10 días dependiendo de las posibles complicaciones que tenga. La gripe es una enfermedad banal, ya lo hemos dicho muchas veces, pero hay un grupo de personas de riesgo con los que hay que tener cierta precaución y extremar las medidas sanitarias para que no contraigan la enfermedad porque pueden tener complicaciones. Recordar que se estima que la campaña del año pasado en España se produjeron 6.300 muertes como causa de gripe, es decir, causa mortalidad. ¿A quién? A personas que tienen ya unos procesos de riesgo. Unos grupos de riesgo, efectivamente.
¿Qué medicamentos son los más adecuados para combatir el virus, César? El virus de la gripe solo tiene tratamiento sintomático. No hay ningún medicamento eficaz. Lo que hay que hacer es intentar disminuir los síntomas. Es decir, tomar analgésicos, antipiréticos o otro tipo de medicamentos para disminuir los síntomas. Pero en ningún caso, desde luego, antibióticos. Porque, como hemos dicho otras veces, está producida por un virus y los antibióticos no son efectivos contra los virus. Cuando hay complicaciones, tiene que ser el médico el que te establezca el receta del antibiótico y te establezca la pauta durante el tiempo que tienes que tomarle. Esto es muy importante para prevenir otro problema que está siendo cada vez más importante, que son las resistencias a los antibióticos. Si no tomamos bien los antibióticos, durante el tiempo que está pautado, vamos a incrementar este problema que va a ser muy importante en un futuro. Ocurre, por ejemplo, con medicamentos como el paracetamol, ¿no?, o el ibuprofeno, César, que se toman, no sé, con mucha facilidad, ¿no? ¿Quiénes de ustedes, por ejemplo, no tienen en casa pues una caja de paracetamol o de ibuprofeno y enseguida me duele la cabeza, me encuentro mal y me tomo un paracetamol o un ibuprofeno? Sí, yo creo que todo el mundo sabe más o menos, porque ha tenido gripe o ha tenido procesos de resfriado, que la efectividad de esos medicamentos que sirven, como decía antes, para disminuir la sensación de malestar, la fiebre, que es muy importante, el dolor, y todo el mundo ya está habituado a tomarlos y sabe cómo tiene que tomarlos. Esos medicamentos no tienen ningún riesgo en condiciones normales, ¿de acuerdo? Y la gente ya sabe cuándo tiene que tomarlo en caso de que padezca una gripe. Otro tema ya es acudir al tratamiento con antibióticos. Vamos a hablar de las vacunaciones también. La última vez que nos veíamos, César, pues hablábamos de esta campaña, ¿no?, de vacunación contra la gripe, que creo que ya ha finalizado, pero se sigue vacunando, ¿no? Sí, sí, efectivamente, la campaña terminó en diciembre, pero no se ha retirado la vacuna, y si los profesionales médicos consideran que a una persona, por ser grupo de riesgo, porque va a ir a algún país donde esté ahora la gripe también en epidemia, se puede vacunar de gripe. No se ha retirado de los centros de salud. ¿Hasta cuándo se da este virus, César, que es estacional, no? Evidentemente. Si comparamos como otros años, lo normal es que la epidemia dure alrededor de... El año pasado, por ejemplo, fueron 8 semanas. Ha habido otros años que han sido 11, 12, pero lo habitual es que esté alrededor de 9 semanas. Si tenemos en cuenta que la epidemia empezó en la semana 2, podríamos decir que suponemos que para la semana 11, que será mediados finales de marzo, ya no habrá epidemia, ya habremos descendido de esa cantidad. En ese periodo, pues como digo, estamos ahora en periodo de ascenso, los datos que tengamos de la semana que viene seguramente se incrementará todavía un poco más ese índice, para luego, como digo, en la semana 11 del mes del año 2020 ya dejar de ser una epidemia. Bueno, ya en marzo tendremos otros problemas como las alergias, ¿no? Al final vamos cambiando, ¿no? Sí, efectivamente. Circulan unos virus y se sustituyen por otros problemas o incluso otros virus. Por otros problemas. Pues vamos a hablar de otros virus que son un poquito más desconocidos, César, porque la gripe, pues al final, como decías, la tenemos todos los años y bueno, ya sabemos, ¿no?, cómo luchar, sabemos que tenemos una vacuna, ¿no?, que nos ayuda, cuáles son los grupos de riesgo, que nos tenemos que quedar en casa, hacer reposo, bueno. Pero ahora bien, estos días también hemos visto y nos asusta también un poco, ¿no?, igual que cuando vemos pues, el virus de la gripe, epidemia en Castilla y León, veamos ahora el virus procedente de China, este virus que llaman de Wuhan. ¿Qué ocurre con este virus? César, ¿es conocido? ¿Tiene cura? ¿Puede llegar a España? Bueno, en principio lo que hay que decir es que hay que tranquilizar a la población. En nuestro país no tenemos ningún caso diagnosticado todavía de este coronavirus nuevo. Evidentemente ha habido casos sospechosos que se han investigado y se han descartado. Yo el primer mensaje que creo necesario transmitir es que hay que tener tranquilidad, por dos motivos: porque ya están establecidos los protocolos tanto desde el punto de vista epidemiológico como desde el punto de vista asistencial, es decir, tanto el Ministerio como las comunidades autónomas se han establecido una serie de protocolos para que de una manera los profesionales sanitarios sepan los mecanismos de actuación que hay que tener a la hora de transportar a un sospechoso o un enfermo, a la hora de examinar en urgencias con voz especiales a una persona sospechosa de que se haya contraído esa enfermedad, a la hora de hospitalizar a esos enfermos. Ya hay establecidas una serie de habitaciones con presión negativa para que no haya posibilidad de contagio, a la hora de tomar muestras a esas personas enfermas o incluso a la hora de visitar por parte de los familiares a esos enfermos. Ya hay unos protocolos, que es lo más importante, y estamos prevenidos. ¿Que puede darse algún caso? Pues evidentemente, estamos en un mundo muy globalizado, hay mucho movimiento,
y puede darse un caso, algún caso en España. Lo importante es decir, creemos que estamos preparados, creemos que se han tomado las medidas y no debe de ser un problema para la salud pública. Pero habrá que esperar y confiar. Decir que no es el primer coronavirus. Los coronavirus son unos virus normalmente que afectan a animales, pero a veces se da un salto y contagian a las personas. En el siglo XX esta es la tercera epidemia por coronavirus. Ajá, o sea que es conocido, no es la primera vez que ocurre. No es la primera vez, es la tercera epidemia importante de este tipo de virus que han saltado de los animales a las personas, que parece ser que en este caso, y digo parece ser porque todavía está todo investigándose, hay mecanismo de contagio de persona a persona. Y por hablar de los otros casos anteriores, en el 2002 hubo una epidemia, se llamó síndrome respiratorio severo agudo, que afectó a unas 8.000 personas, también curiosamente en China, y con una mortalidad del 10%. En el 2012 también hubo otra epidemia, en el 2012 de coronavirus, en este caso fue en Arabia Saudí, el síndrome respiratorio de Oriente Medio, que afectó a menos número de personas, pero tenía una mortalidad de un 35%. Afortunadamente, en este caso, por los datos que tenemos hasta ahora, la mortalidad es mucho más baja. Se habla de una mortalidad de un 4%, pero sí es cierto que también la transmisión es más alta, hay más personas afectadas. Curiosamente, hoy leí una noticia que las autoridades sanitarias chinas también tienen una curva epidemiológica similar a la de la gripe y prevén que hasta el 8 o 10 de febrero siga aumentando y luego se estabilice el caso. Esto todo habrá que esperar a ver cómo evoluciona. Están todavía estudiándolo. ¿Porque se contagia igual por el aire? No, sí que se contagia parecido. A la gripe, porque parece ser que el contagio entre personas puede ser por gotas que emiten como la gripe, al toser, porque tiene una sintomatología parecida a la gripe, pero mucho más intensa. En estos casos, además de lo que hemos comentado antes, al final, en algunos casos se produce neumonía, problemas respiratorios muy agudos, fallo renal y fallecimiento de las personas. Pero el contagio tiene que ser el contacto tiene que ser mucho más íntimo. Se habla de que solo en personas que están en contacto directo con la persona enferma, en un radio como mucho de 1 metro, pueden contraer la enfermedad. No como la gripe, que tiene una difusión mucho más amplia. Y es importante también tranquilizar porque hasta ahora la mayoría de los fallecimientos se han producido en personas mayores y que tenían ya factores de riesgo que complicaban su estado de salud, tipo de enfermedades cardíacas, cardiorrespiratorias, pulmonares o diabetes, es decir, tenían ya unos factores de riesgo que hacen que se complique su estado. O sea, como hablamos en el caso de la gripe, ¿no? Que muchas veces nos asusta también cuando vemos algún caso de mortalidad por virus de la gripe. En este caso asustan también las elevadas cifras que además cada vez estamos conociendo que son más, ¿no? Sí. Las muertes por, en este caso, el coronavirus. Pero, como bien decía César, se trata de grupos de riesgo, de personas de riesgo. Sí, hasta ahora los datos que nos han transmitido son esas. Y como digo, así como en la gripe, por volver al inicio de la entrevista, hablamos de una mortalidad en España el año pasado estimada de 6.300 personas, hay que estar prevenidos, pero también ser conscientes de que el coronavirus todavía no ha habido ningún caso y cuando ocurra hay medidas ya previstas para intentar que no haya epidemia y para intentar reducir sus efectos. Y además desde China también las autoridades están trabajando ya en ello, ¿no? Sí, desde luego están dedicando todos sus esfuerzos a intentar controlar una epidemia que, si comparamos con estas dos que hemos hablado anteriormente, evidentemente parece que va a afectar a mucha más población, menos mortalidad también, pero es una epidemia nueva que hay que seguir investigando. Ya se está hablando de que se está intentando conseguir una vacuna, pero el problema que tienen los coronavirus es que tienen mutaciones genéticas muy rápidas y no va a ser sencillo, ¿vale? Ese es el otro problema, pero como digo, pues hay que estar tranquilos. Bueno, pues vamos a tranquilizar un poquito a la población, ¿no? Que cuando ocurren cosas así como la listeria, ¿no? De la que hablábamos también hace un tiempo y que ya pues parece que se ha estabilizado también. Evidentemente. Se ha estabilizado la cosa, pues bueno, hay que tranquilizar a la población. De momento ese coronavirus no ha llegado hasta nuestro país y aún así, como bien ha dicho César, pues hay protocolos para actuar en caso de que llegase. César, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros, como siempre, por arrojarnos luz. Gracias a vosotros por invitarme. Desde luego.
luego y aclararnos pues temas pues como por ejemplo el de la gripe, ¿no? Epidemia en Castilla y León, pero también controlada, y es un virus pues que al final que estamos familiarizados con él. Sí, con lo de la gripe llevamos conviviendo con él muchos años. Muchos años. César, muchísimas gracias de nuevo por haber estado con nosotros. Un placer. Nos vamos a publicidad, no se muevan, que nos queda mucho programa por delante. Hasta ahora.